Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy trabajaremos el área de matemática correspondiente a la sesión número 19 de la segunda unidad del tercer grado de ciclo intermedio. El título de la sesión es Aprendemos técnicas de siembra en un semillero y por trasplante. En esta ocasión vamos a desarrollar competencias matemáticas de relaciones de equivalencias. En esta sesión revisaremos información sobre las técnicas de siembra en un semillero y por trasplante, para cuidar la adecuada alimentación y subir las defensas. Para ello, primero nos informaremos y luego resolveremos problemas de relaciones de equivalencias. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz y una hoja de papel o un cuaderno para que tomes nota de lo que creas más importante. Además, puedes tener a mano el texto y el portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas para responder juntos luego de la siguiente actividad. ¿Cuáles son las técnicas de siembra? ¿Qué características debemos conocer del semillero? ¿Cómo debemos realizar el trasplante? ¿Tomaron apuntes? ¡Muy bien! Ahora escucharemos con atención el siguiente audio. Soy Patricia, guardadora de semillas, Patricia de Dos Verdes, docente investigadora de la UTSA. Voy a presentar el taller de siembra con las fases de la luna, que es una forma ancestral en que los pueblos miraban a la tierra, miraban la luna y comprendían que entre ellas había una conexión y entre eso se hacía la siembra. Nosotros eso lo hemos perdido un poco porque la verdad es que ya no miramos ni la tierra ni la luna, sino que simplemente lanzamos la semilla como que fueran tal vez cualquier cosa, sin tener en cuenta que las semillas son gotas de vida, son verdaderos tesoros que conservan la vida, y esta es la forma en que nosotros lo hacemos acá en la Escuela Reverde, en la ECA Chacra, en Catemo, donde estamos trabajando en la huerta y donde estamos motivando para que la semilla siga floreciendo y tengamos una buena conservación. Primero, contarles que la luna, el único satélite que tenemos, va movilizando todos los líquidos que existen sobre la Tierra y dentro de la Tierra. Entonces mueve, por ejemplo, en los humanos la sangre, también en los seres vivos cualquiera, los animales también moviliza la sangre, las linfas, el agua. En las plantas moviliza el agua, la salvia, y también moviliza en la tierra el agua, las napas subterráneas. La savia en las plantas es muy importante porque es como la sangre que tiene dentro. Entonces podríamos decir que cuando la llena está hacia arriba es porque la savia se va hacia el follaje de las plantas y de los árboles, también de los frutos y también de nosotros. Recuerden que siempre se ha dicho que en la luna, cuando está llena, sale el lobo, y la verdad es que sí, sale como el animal que llevamos dentro y de repente nos hace ser un poco más inconscientes en esta fase de la luna. Y cuando va hacia abajo es porque la savia baja netamente a las raíces, con mucho más fuerza. No es que no exista savia en el minuto en que estemos en la menguante, por ejemplo, sino que baja pero de una manera más suave. Aquí baja de golpe. ¿Qué tiene que ver esto con cómo sembramos? Nosotros hemos hecho el experimento y la verdad es que hemos descubierto algo que en realidad también se hacía con los pueblos originarios, que en la luna creciente se planta todo de lo que yo voy a consumir las hojas. Por lo tanto, aquí puedo plantar
las lechugas, las espinacas, las hierbas medicinales de las que yo voy a tomar las hojas, también se siembran acá. Y en la luna menguante voy a sembrar todo lo que no sembré en la luna llena, o sea, en la luna creciente, perdón. Voy a sembrar lo que necesito sacar flores, lo que yo necesito sacar semillas, voy a sembrar todo lo que crece hacia abajo y también voy a sembrar todo lo que me da fruto. Aquí hay que tomar en cuenta también las estaciones del año, y ese es otro tema que vamos a tratar. Acá solamente estamos viendo la forma en que nosotros sembramos, tomando en cuenta la luna. Las estaciones del año también es algo que tenemos que complementar, porque por ejemplo en este lugar en Chile no podemos plantar tomates en abril, porque si nosotros plantáramos tomates en abril estaríamos atemporal y los tomates se entumecerían, al menos que lo hiciéramos en invernadero. Pero de no ser así, tenemos que esperar la estación para cuando llegue la época del tomate. Pero de todas maneras, igual está la información de que debe ser en la luna menguante. ¿Por qué hacemos esto en la luna menguante? Porque esto tiene un peso distinto al que tienen las hojas. Entonces, cuando uno lo siembra en menguante, la savia se va a las raíces, por lo tanto, se va acá donde está concentrada la semilla y sale con mucho más fuerza cuando ya estamos en la luna creciente. Entonces, por eso vamos a hacer esta siembra de esto, que tiene mucho más peso en la planta. Después, podemos tomar en cuenta que, por ejemplo, en la luna llena, podemos abonar. Aquí abonamos todo lo que crece y lo que está de manera foliar, porque como la savia está arriba, las hojitas absorben mucho mejor lo que nosotros queramos darle como abono. Y en la luna nueva también vamos a abonar, pero vamos a abonar de manera radicular, porque las raíces son las que iban a absorber de mejor manera. Lo que no podemos hacer jamás en la luna llena es podas radicales, porque claro está que si este es un arbolito y si estoy en la luna llena y yo le corto aquí un brazo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a llorar, dicen en el campo. En realidad lo que pasa con el arbolito es que se está desaviando, se le está saliendo la savia, y lo que puede pasar con él es que puede entrarle algún virus, le puede entrar algún hongo y se va a enfermar. Entonces no vamos a hacer podas radicales. Entonces eso, no podar de ninguna manera. En la luna creciente nosotros lo que hacemos también aquí es hacer podas pequeñas. Por ejemplo, podamos las hierbas medicinales, no podemos cortar el pelo, también las puntas, y de esa manera va a crecer mucho más rápido y mucho más sano. Menguante para los trasplantes. Es un juego de palabras que se utiliza en el campo para hacer los trasplantes de diferentes árboles o hierbas medicinales o lo que yo ya tenga en plántula grande. Cuando lo quiero llevar a la tierra, utilizo esta luna. Por lo mismo que les dije delante, porque luego la savia se va hacia abajo, entonces fortalece la raíz y se adhiere mejor a la tierra. Muy bien. El audio nos habló sobre las fases de la luna en la vida del agricultor. Ahora, responde las preguntas conversando con alguien de tu familia y anota en tu cuaderno. ¿Qué aprendieron sobre la siembra? ¿Qué tiene que ver las fases de la luna en la vida del agricultor? ¿En qué estación del año se debe sembrar? Recuerda, hoy estamos desarrollando la sesión 19 sobre técnicas de siembra para el ciclo intermedio. Ahora, escuchen con atención la siguiente información. Técnicas de siembra. ¿Cómo sembrar las semillas? Existen varios métodos, los escucharemos a continuación. Siembra a voleo. Se trata de un método de siembra directo, en el que se intenta que las semillas se distribuyan lo más uniformemente posible sobre todo el terreno. Este tipo de siembra se utiliza especialmente en los viveros para sembrar semilleros.
Se trata de un tipo de siembra realizada al azar, que requiere gran cantidad de semillas y no resulta rentable para la mayoría de los cultivos. Se utiliza fundamentalmente con cultivos intensivos, sobre todo para cereales o legumbres como el arroz, la soya, el trigo, el heno, etc. La siembra a boleo no garantiza una distribución uniforme de las semillas. Siembra en surco o chorrillo. En este caso, se siembra directamente en el surco una cantidad constante de semillas, que posteriormente en algunos cultivos deberá aclararse para que las plantas puedan crecer bien. En otros casos, se dejan crecer espontáneamente y no hace falta aclarar. Muchas leguminosas o cereales se siembran utilizando esta técnica. En la siembra a chorrillo, las semillas se distribuyen a lo largo del fondo del surco. Siembra espaciada a golpes o siembra mateada en surcos. Es una manera de sembrar en surcos, pero dejando una distancia considerable entre una semilla y otra, o entre dos grupos de semillas. La distancia puede oscilar entre los 30 y los 80 centímetros. Es una técnica que garantiza un uso más eficaz de las semillas y al mismo tiempo evita o restringe el aclarado posterior. En la siembra espaciada se siembran grupos separados de 2 o 3 semillas si se trata de semillas grandes, o unos grupos separados de varias semillas si se trata de semillas pequeñas. Siembra de precisión. En este caso, la siembra se realiza mediante máquinas especialmente diseñadas para sembrar semillas, que se ha distribuido previamente en paquetes adecuados para cada tipo de cultivo. La máquina, una vez se le ha calibrado la distancia y la profundidad de siembra, introduce el paquete o píldora de semillas en el terreno. Cada paquete contiene un envoltorio que se deshace al cabo de poco tiempo para dejar las semillas en contacto con el suelo. Este tipo de siembra solamente se realiza en cultivos intensivos, porque permite ahorrar una cantidad importante de semillas. Muy bien, ahora vamos a ver otra información. Escucha con atención. ¿Cómo saber si una plántula está listo para trasplante? Si tu plántula tiene por lo menos 3 hojas y se muestra sana y vigorosa, con un buen sistema radicular y una altura de unos 15 centímetros, está listo para el trasplante. Hay 2 tipos de trasplantes, el de raíz lavada sin tierra alrededor y de cepellón, que es cuando las raíces están cubiertas por una capa terrosa. El de raíz lavada se puede aplicar para las plántulas de tomate, ají, cebolla y brócoli, debido a que pueden recuperarse de la pérdida parcial de raíces durante el proceso de trasplante. Por otro lado, en el caso del melón, la sandía y el pepino, el trasplante tiene que ser solo por cepellón. El trasplante se tiene que realizar en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, para aprovechar los momentos más frescos del día. El suelo tiene que estar mullido y húmedo para que la raíz de la plántula se desarrolle con mayor facilidad y rapidez. Además, 2 o 3 horas antes del trasplante, se debe regar el semillero para facilitar la extracción de la plántula, sin dañar las raíces y que éstas lleguen al campo con humedad suficiente. Hay que evitar trasplantar las plántulas que estén moradas, pues esto significa que les falta fósforo. Finalmente, toma en cuenta la distancia entre camas y entre plantas para que las raíces puedan crecer adecuadamente. Por ejemplo, para el brócoli, distancia entre camas de 90 centímetros y distancia entre plantas de 30 centímetros. Para la cebolla, distancia entre camas de 90 centímetros y distancia entre plantas de 10 centímetros. Para el ají, distancia entre camas de 160 centímetros y distancia entre plantas de 30 centímetros. Para la lechuga, distancia entre camas de 90 centímetros y distancia entre plantas de 30 centímetros. Para el tomate, distancia entre camas de 160 centímetros y distancia entre plantas de 30 centímetros. Escuchemos el siguiente testimonio de Ángel y Juana. En nuestra mente y nuestro deseo es que una vez instalado y puesto en producción el invernadero y demostrada su viabilidad económica y técnica, se multiplique y se replique el proyecto en diferentes lugares del país, como estrategia para la erradicación de la pobreza por ingresos. Con el invernadero, en 336 metros cuadrados, se pueden generar y garantizar ingresos superiores a los 100 soles por mes,
Con 2 módulos serían 200 soles por mes, y así sucesivamente. La desnutrición reduce el cerebro, trunca el desarrollo físico de los niños y limita su aprendizaje. Si los estudiantes aprenden a producir sus propias hortalizas, no padecerán desnutrición. A partir de esta experiencia, don Víctor empieza a dialogar con sus vecinos para saber cuánto es la producción al sembrar lechuga en un terreno de 336 metros cuadrados. Víctor dice: he cosechado 6.548. Teresa dice: Víctor ha cosechado 960 menos que yo. Aurora dice: Teresa ha cosechado 1.400 más que yo. Entonces, Víctor piensa asociarse con las 2 vecinas para tener más producción, pero se les presenta el siguiente problema. ¿Cuántas cabezas de lechuga pueden cosechar todos juntos? ¿Crees que podamos ayudar a Víctor a solucionar su problema? ¡Claro que sí! Comencemos entonces. Lo primero que haremos será leer o escuchar hasta comprender el problema. Víctor quiere saber cuántas cabezas de lechuga pueden cosechar todos juntos. ¿Qué datos tiene para solucionar el problema? Víctor conoce la cantidad de lechugas que ha cosechado y sabe cuántas cosecharon las vecinas Teresa y Aurora. Con estos datos tendrá que resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Continuemos con el segundo paso, es decir, concebimos o pensamos en un plan para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, definimos qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema. ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de lechugas que cosecharán juntos, lo más apropiado es efectuar la operación de... ¡Es correcto! La suma y la resta. ¿Qué vamos a sumar y restar? Para conocer las respuestas, realizaremos las siguientes operaciones. Primero, identificaremos la cantidad de lechugas de Víctor. Luego, sumaremos la cantidad de lechugas de Víctor más la cantidad de Teresa, lo que nos dará un resultado que llamaremos cosecha de Teresa. Luego, restaremos la cantidad de Teresa menos la cantidad de Aurora, y así sabremos cuántas lechugas ha cosechado Aurora. Finalmente, procederemos a sumar las cantidades de Víctor, Teresa y Aurora para obtener la respuesta a la pregunta de Víctor. ¿Qué te parece? ¿Crees que nuestro plan es correcto? Así es. Ahora vamos con el tercer paso, que consiste en ejecutar el plan, es decir, realizaremos las operaciones matemáticas de sumar y restar. ¿Puedes hacer la suma y la resta? Muy bien, hagámoslo juntos. Sumamos la cantidad de lechugas de Víctor más la cantidad de Teresa, es decir, 6.548 más 960. Luego, restaremos este resultado menos la cantidad que dijo Aurora. Por favor, escriban y realicen la operación en el cuaderno. Primero, escribimos el número 6.548. A su costado derecho, colocamos el signo de sumar y debajo escribimos el número 960. Ahora sí, efectuemos la suma. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos juntos para todos. Tenemos 6.548 más 960. Comencemos. Sumaremos 8 más 0. Nos da un resultado de 8. Escribimos 8 unidades. Proseguimos con la decena. Tenemos 4 más 6, que nos da un resultado de 10. Así que escribimos el 0 y llevamos 1. Continuamos. Tenemos 5 más 9, que nos da un resultado de 14. Más lo que llevamos, tenemos 15. Escribimos 5 y llevamos 1. Para finalizar, tenemos 6 más lo que llevamos, que nos da un resultado de 7. Entonces, tenemos la cantidad de lechugas de Teresa. Son 8 unidades, 0 decenas, 5 centenas y 7 unidades de millar. Es decir, 7.500.
7.508. Ahora efectuaremos la resta. 7.508 menos 1.400. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos juntos para todos. Nos dice Aurora que Teresa ha cosechado 1.400 más que ella. Pero ya conocemos la cantidad de Teresa. Vamos a restar 1.400 para saber la cantidad de Aurora. Efectuamos la resta. Tenemos 7.508 menos 1.400. Empecemos restando 8 menos 0, que nos da un resultado de 8. Escribimos el 8 en las unidades y proseguimos a restar 0 menos 0. Tenemos como resultado 0, que lo escribimos en las decenas. Continuamos y restamos 5 menos 4, que nos da el resultado de 1. Así que escribimos una centena. Finalmente, restamos 7 menos 1, que nos da un resultado de 6. El resultado que tenemos es 8 unidades, 0 decenas, una centena y 6 unidades de millar, es decir, 6.108. Todavía no hemos terminado, nos falta realizar la suma total. Tenemos primer resultado que es 6.548, más el segundo resultado que es 7.508, y más el tercer resultado que es 6.108, esto nos da un total de 4 unidades, 6 decenas, una centena, 9 unidades de millar y una decena de millar, es decir, 19.164. Entonces, entre las 3 personas pueden cosechar 19.164 cabezas de lechuga. El cuarto paso es revisar o verificar la solución. ¿Estamos seguros de que el resultado obtenido es el correcto? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la suma restando, es decir, 7.508 menos 960 nos debe dar 6.548. O 7.508 menos 6.548 nos debe dar 960. De la misma manera podemos comprobar la resta sumando. Es decir, 6.108 más 1.400 nos debe dar 7.508. Y así con cada una de las operaciones. Recuerda, comprobar operaciones matemáticas es volver a hacer a la inversa. Y existe más de una forma para comprobar. Por favor, haz la operación en el cuaderno. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Sale igual, ¿verdad? ¡Claro! Ya puedes. Ahora, veamos finalmente si ayudamos a Víctor a resolver su problema. ¿Realmente Víctor sabe cuántas cabezas de lechuga puede cosechar entre las 3 personas? ¿Crees que será suficiente para mejorar su huerto familiar? Esperemos que como Víctor puedan atreverse a emprender en siembra y cosecha de lechugas para generar ingresos económicos, mejorar la calidad de la alimentación y subir las defensas. Para finalizar la sesión de aprendizaje hoy, es muy importante dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? Correcto, sobre las técnicas de siembra y trasplante. Asimismo, a resolver problemas de suma y resta con números mayores de 5 cifras. ¿Para qué sirve lo aprendido? Con lo aprendido, podemos planificar y empezar a sembrar hortalizas en el huerto familiar. Además, podemos ayudar a otros que tengan similar problema para emprender en este negocio propio. Muy bien, hemos terminado por hoy. Ahora vas a desarrollar tú solo las siguientes preguntas. Por favor, toma apuntes. ¿Cuántas personas pueden asociarse y quiénes serían? ¿Cuánto de espacio tienes para empezar el proyecto? ¿Cuánto es tu meta y qué necesitas para empezar el proyecto? Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación.
Gobierno del Perú. El Perú primero.